Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Cálculo Integral de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castellblanco Gómez, director del curso, y nos encontramos pues en la primera web del periodo 8.3, en la cual vamos a hablar pues de las generalidades del curso y de la tarea 0, que es la primera actividad, que es una evaluación. Entonces, esta más o menos es nuestra agenda: contextualización del curso, conferencia, repositorio de recursos educativos, algunos consejos, un bonus muy importante y una prueba. Y pues al finalizar vamos a hablar sobre la prueba, la prueba inicial, que es una evaluación de conceptos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, sí les voy a pedir que cualquier cosa por el chat, si por ejemplo llegan a no escuchar cuando les estoy hablando, si se deja de compartir la presentación, ustedes por el chat, yo estoy pendiente para que ustedes me vayan comentando. Muchas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el curso, este es un curso de pregrado, tenemos 5 actividades. Una tarea 0, que es la evaluación presaberes, y consta de 25 puntos. Esta actividad cierra el 19 de junio, entonces el domingo medianoche se cerraría. Es importante que la presenten, ¿de acuerdo? Es una prueba virtual. Ustedes solo tienen que ingresar al entorno de evaluación, buscar la prueba y presentar la evaluación. Esa es la actividad inicial. Las actividades intermedias contamos con 3 actividades intermedias: unidad 1, tarea 1, unidad 2, tarea 2, unidad 3, tarea 3. Estas sí son actividades que se desarrollan mediante foro, ¿de acuerdo? Hay un foro donde ustedes tienen que entregar aportes. El peso evolutivo es 116 puntos para la tarea 1, 116 para la tarea 2 y 118 para la tarea 3. Aquí es importante de una vez aclararles que estas actividades intermedias son individuales. No hay trabajo colaborativo como tal. Los foros se disponen para que ustedes suban sus aportes y los docentes de la red de cursos los vayan realimentando. Entonces les pido por favor ser muy juiciosos a la hora de leer estas guías de actividades, pues despeja muchas dudas que pueden llegar a tener. Ahora, tarea 4, evaluación final, tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Esta de nuevo es una evaluación virtual. De nuevo, ustedes la presentan en las fechas de evaluación final. Es un fin de semana, sábado y domingo, y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Por favor, recordar que se aprueba con el, el curso se aprueba con 300 puntos. Listo, entonces, contextualización del curso. El curso Cálculo Integral hace parte de la cadena de formación en ciencias básicas, liderado por la doctora Diana, y está adscrita a la red curricular de lógica, álgebra y cálculo. Es importante, por ejemplo, temas como que es un curso teórico, quiere decir que no van a tener laboratorios. Eh, tiene 3 créditos académicos. Es muy importante, y regularmente ustedes estudiantes o los mismos docentes pierden de vista qué indica un crédito académico. Un crédito en la UNAD indica 42 horas de trabajo por parte de los estudiantes en las 16 semanas. Eso quiere decir que si ustedes hipotéticamente tuvieran un curso de un crédito, si ustedes inscribieran un curso de un crédito, quiere decir que ustedes deben invertir en el curso 42 horas de trabajo en las 16 semanas. Entonces ustedes tendrían que... ¿Dónde están esas 42 horas para ese curso de un crédito? Tendrán que pues asistir a conferencias, desarrollar las actividades, entrar al campus, interactuar por Skype con sus docentes y demás, ¿de acuerdo? Eso serían 42 horas de trabajo para un curso de un crédito. Ahora, cálculo integral tiene 3 créditos académicos. Eso quiere decir que ustedes deben invertir en el curso 126 horas de trabajo como tal en el curso. Por ejemplo, asistiendo a esta webconferencia ya están gastando esas horas, desarrollando ejercicios, viendo videos, todo lo que tenga que ver con el curso, ustedes deben invertir 126 horas. Eso quiere decir que por semana alrededor ustedes deben durar como mínimo 7 horas semanalmente, le deben invertir al curso. Por ejemplo, bueno, no, miento, esto era para un curso de 16 semanas. Estamos en el 8.3, esto es un curso de 8 semanas.
Entonces eso sería el ¿qué? Sería el doble. Entonces cada semana ustedes, por cada semana deben invertirle el doble. Serían 14, 15 horas de trabajo. ¿En qué deberían estar haciendo, por ejemplo, en este momento? Repasando temas con factorización, derivadas y demás, porque eso es fundamental para este curso. Entonces esto para que lo tengan claro estudiantes. Siguiente, les presento, me gustaría pues comentarles acerca de la red de curso que nos compone. Liderando estoy yo, el señor Camilo Castelanco Gómez, director y tutor, yo me encuentro en la Universidad de Tunja. Y esta es la red de curso, yo como director, y estos son los tutores de la red de curso, Stephanie María Lancheros, Gerardo Becerra, Mónica Rico, Omar Leighton. Ellos son nuestros docentes. Entonces, yo tengo algunos estudiantes, no los tengo todos. Entonces, algunos de estos son los docentes con los que ustedes tienen que iniciar a interactuar por Skype. Entonces, el Skype de los docentes lo encuentran en los perfiles, ya está el Skype de sus docentes. Bueno, entonces, en cuanto a webconferencias, vamos a hacer una webconferencia por unidad. En este caso, esta es la primera webconferencia de la presentación del curso y vamos a hacer como una pequeña explicación de qué se trata la actividad tarea cero. Posteriormente, para la unidad 1, yo voy a dirigir la webconferencia. Para la unidad 2, yo voy a dirigir la webconferencia. Y uno de los profesores de la red de curso, el profesor Omar Leonardo, va a cargarse la tercera webconferencia. Entonces van a estar acompañados por webconferencia, ¿de acuerdo? Aquí hay algo importante y es algo que les quiero mostrar que se llama el repositorio de recursos educativos estudiantes. Lo que pasa, muchas veces a ustedes se les pide, pues, se les envían grabaciones, ¿no? Regularmente se les envían grabaciones de, bueno, por ejemplo, supongamos alguno de ustedes necesita la grabación de la unidad 1, de la evaluación de la unidad 1. ¿Sí? Vamos a ver, aquí. Entonces, este repositorio de recursos educativos, ¿me podrían confirmar por el chat si lo ven en pantalla? Estoy compartiendo una presentación de una pestaña de Google Chrome, como un Excel. ¿Lo pueden ver? Eh, Creo que sí. Catherine me dice que sí, no sé si eso lo dijo hace un tiempo. Ah, listo, perfecto, ya me confirmaron que sí. Muy bien, estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Este curso, cálculo integral, lo que yo voy a hacer es que en este repositorio, yo les envío el link, se lo vamos a enviar por todo lado, ustedes van a tener toda la información del curso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la grabación de esta conferencia yo se las voy a dejar acá. Ahora, por ejemplo, ahorita más adelante les voy a hablar de qué necesitan para que este curso no les genere ningún problema. Por ejemplo, ustedes deben ser buenos en factorización, en trigonometría y cálculo de derivadas. Eso es fundamental, de eso no pueden escapar, deben ser buenos factorizando. Si derivar el curso, ustedes debieron haber visto ya cálculo diferencial, entonces ustedes en derivadas, ustedes deben poder, cualquier función que yo les asigne o yo les diga, desarrollen esta derivada, ustedes deben estar en la capacidad de hacerlo. Pero como sabemos que a veces pues esos temas, digamos que se olvidan, algunos de ustedes tal vez no quedaron algo entre comillas como a veces como que se le olvida cómo derivo esto, cómo hago lo otro, el curso les sugiere, por ejemplo, para factorización, es aquí en este link, es un curso, es un canal de un curso de YouTube con factorización, de toda la factorización que ustedes, por supuesto, si no saben factorizar, hace mucho no factorizan y les tienen problemas, deben desarrollar este curso. Mismo para trigonometría y muy importante cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces ustedes lo que deben hacer es entrar a ese clic y desarrollar ese curso de cálculo de derivada. Después acá tenemos algunos manuales, algunos, por ejemplo, tablas de derivadas, tablas de integrales. Como ustedes recordarán, vamos a ver si la tabla integral está acá. Acá hay unas tablas de integrales que a ustedes les puede ser útil. Por ejemplo, aquí digamos que la derivada del seno, aquí es coseno, ¿cierto? La derivada del seno es coseno. Entonces, muchas veces ustedes pues van a necesitar este tipo de recursos. En cálculo integral funciona muy similar. También hay tablas de integrales, ¿sí?
manejo del editor de ecuaciones de Word, por ejemplo. Las actividades se entregan en Word, en archivos de Word con el editor de ecuaciones. No se valen fotos, no se valen nada que no sea el editor de ecuaciones, ni imágenes de software, nada. Siempre con el editor de ecuaciones, para que lo tengan presente. Y acá pues yo les voy a ir grabando, por ejemplo, las grabaciones de webconferencia, aquí hay videos, esto está un poquito organizado, pero por ejemplo, en la unidad 3 miren todo, tenemos pues una gran cantidad de videos con muchas temáticas que ustedes les van a servir al curso. ¿Qué deben hacer ustedes cuando encuentren este repositorio de recursos educativos que ya les solicité a la red de curso que les enviaran? Ustedes lo que deben hacer es guardarlo aquí en favoritos. Acá le dan en favoritos, buscan una carpeta que a ustedes les interese y le dan listo. Cosa que si, por ejemplo, un día dicen, bueno, es domingo, voy a ponerme a estudiar cálculo. Ah, miren, hagámoslo de una vez ya que estamos todos aquí. Copiar enlace. Aquí en el chat se los dejo como para empezar, digamos, para que lo tengan ahí el chat. Pero ese se los envío por todo lado le voy a pedir a la red de curso que se los envíe. Entonces, si ustedes van a estudiar un domingo, pues buscan, ya están en favoritos. Por ejemplo, acá está el repositorio de recursos educativos, cosa que ustedes siempre puedan entrar a revisar esas grabaciones y empezar a trabajar en el curso. ¿Listo? Eso en cuanto a este repositorio. Entonces ya saben. Continuemos ahora sí con nuestra presentación. Ahora, unos consejos que me parece importante a partir de la empatía que yo entiendo que estos cursos de, de matemáticas, estos cálculos pueden ser complejos de manera, bueno, son complejos, pueden llegar a ser complejos si uno no tiene las bases pues muy sólidas, ¿no? Entonces yo les voy a pedir lo siguiente, estudiantes, no vean la guía de actividades sin haber desarrollado un curso de cálculo integral. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Muchas veces lo que ustedes hacen es a desarrollar una actividad y lo que hacen es ir directamente, por ejemplo, a los anexos. Este es el anexo de la primera actividad. Y, por ejemplo, ustedes van a utilizar una tabla para elegir los ejercicios. Por ejemplo, digamos, vamos a utilizar el nombre de aquí. Buenas tardes, Milton. Vamos a utilizar Milton para dar el ejemplo. Entonces, supongamos Milton dice, bueno, la tarea 1 es sobre el concepto de integral. Entonces Milton dice, bueno, yo voy a desarrollar los ejercicios A. En este anexo está, entonces ya sabe que tiene que desarrollar el ejercicio A aquí, este ejercicio A y todos los ejercicios A. Pero entonces, ¿cuál es el problema si Milton, por ejemplo, intenta desarrollar esta integral de golpe? ¿Sí? O sea, se sienta y dice, simplemente voy a desarrollar esto. Es imposible que si él no ha estudiado profundamente el cálculo integral, aun cuando esto no es difícil, la primera unidad realmente es más fácil, es bastante amigable, pensaría yo. Pero si Milton empieza a integrar esto, se va a motivar a decir esto no es posible, esto con qué se come, o yo qué se supone que debo hacer. Entonces, por ejemplo, estudiantes van al repositorio de recursos educativos, donde acá dice, por ejemplo, acá hay un curso de tablas de integrales. ¿Dónde está el curso de integral? Tablas de integrales, creo que está acá. El Zoom de Riemann. Bueno, no lo encuentro por acá, lo tengo que organizar mejor, pero creo que es manejo de figura, sumas de Riemann, integral definida. Bueno, yo les agrego el curso de cálculo integral y ustedes deben desarrollar esos cursos de cálculo integral porque, o sea, estos temas se aprenden paso a paso. Ustedes para, por ejemplo, hacer una integral indefinida, que son las más sencillas, ustedes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la integral de esto, ustedes deben haber hecho varias integrales sencillas, por lo menos 10, 15, 20, 30 integrales inmediatas. Esto llaman integrales inmediatas, ¿sí? Eso lo vamos a explicar en la conferencia de la otra semana, yo esa primera conferencia, pero no vayan a intentar ponerse a desarrollar esto sin antes haberse puesto a estudiar, cálculo integral como tal, ¿de acuerdo?
Entonces, para que lo tengan presente. No, digamos que muchas veces el estudiante dice, nos busca a nosotros los docentes y nos dice, profe, no entiendo nada. Nada, pero es que no entiendo, yo no entiendo ni nada. Pero uno les pregunta, bueno, ya vio estos videos, ya intentó desarrollar uno, de qué libro se está guiando, y lo que uno encuentra es que el estudiante simplemente abrió la guía, abrió la guía de actividades y se dio cuenta que no sabía hacer esto, pero primero, la invitación es primero estudiar. Yo les doy una pauta en la unidad que viene. Y, por supuesto, dedicar, ustedes ya saben que son el doble de horas, porque esto es para un periodo de 16 semanas, que le deben dedicar. Entonces, esta semana deben estarse puliendo en el tema de, de derivadas, como mínimo derivadas. ¿Listo? Ahora, hay un bonus acá muy importante que me parece que ustedes deben tener en cuenta y espero recordarlo cuando, cuando tengamos nuestra web de la otra semana. Es el siguiente. Por cada actividad hay 24 puntos de puntos colaborativos. Pues más que todo, como les comenté, estos cursos no son colaborativos, sino más que todo lo que quiero decir son puntos por, por su buen comportamiento en el campus. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Quiero mostrarles de una vez para que lo tengan presente. Por ejemplo, aquí esta es los anexos del ejercicio 1, pero aquí tengo la guía de actividades de la tarea 1. Entonces, esto sí quiero que lo tengan muy presente. Ustedes saben que en la UNAD calificamos por rúbrica, o sea, para darles una nota en la primera actividad, nosotros no decimos, no, me parece que esto le voy a dar un 3, un 5, no. En la UNAD es por puntos y hay criterios para asignarle los puntos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen, por ejemplo, acá en el criterio cuarto, tercer criterio, desarrollar el primer ejercicio, si lo desarrollan bien, les podemos dar entre 12 y 15 puntos. Eso por desarrollar bien el primer ejercicio. Pero en este curso les damos puntos digamos, por participación. ¿Sí? Entonces, si ustedes en la actividad que viene, ustedes por participar, les damos 10 a 12 puntos. ¿Qué es participar? Acá está el nivel alto. Si ustedes quieren ganarse 12 puntos, tienen que leer lo que dice acá, deben leer la rúbrica y seguir lo que les diga la rúbrica. Si ustedes siguen la rúbrica de la mejor manera, pues lo que va a pasar es que van a obtener todos los puntos posibles y, por ejemplo, acá, solo por participación, por ejemplo, participar semanalmente, hacer las correcciones que le diga el tutor, ser respetuoso, ya con eso ganan 12 puntos, entonces deben tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otros 12 puntos, está el segundo criterio, está acá. El segundo criterio es por la entrega del trabajo, mire, formal. Presenta un único trabajo bien organizado con la elaboración de los ejercicios seleccionados y las evidencias de verificación de los ejercicios a través de GeoGebra. Si ustedes cumplen esto, que es entregar un trabajo de calidad, con normas APA, bien escrito, y como saben es individual, eso es lo bueno. Entonces ustedes no tienen que depender de pensar, ¿será que mi compañero entregó bien el ejercicio? ¿Será que el compañero sí metió mis ejercicios? No, ustedes, cada uno de ustedes es responsable de su propio trabajo y de entregarlo ustedes mismos en el entorno de evaluación. Entonces, si ustedes quieren estos 12 puntos, 10 a 12 puntos, entreguen un trabajo de calidad, bien organizado, y con eso ustedes ganarían los puntos. Entonces, para que de nuevo lo tengan presente ahí. Entonces, por cada actividad son 12 y 12. Entonces, por la tarea 1, ustedes ganarían 24 puntos. Si participan en el foro de manera bien, o sea, como de manera responsable y entregan un trabajo de calidad con todos los ejercicios, con su portada y demás, entonces ustedes ganarían 24 puntos por tarea, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Eso suma 72 puntos que ustedes ya saben que aprueban, ustedes aprueban la actividad, el curso, la aprueban con 300 puntos. Entonces, solo por participar en el foro de la mejor manera y entregar un trabajo de calidad, ya prácticamente casi que tienen un tercio de la nota. Entonces, para que lo tengan presente.
Ahora sí entremos a la actividad presaberes. ¿Qué es lo que pasa en la actividad presaberes? Tenemos hasta el 19 de junio, son 10 preguntas este tipo de es preguntas tipo ICFES. Ustedes lo que tienen que hacer es, tipo ICFES es de opción múltiple con múltiples respuestas, de opción múltiple con única respuesta, análisis de relaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que van a tener una hora y media para van a tener una hora y media para presentar dicha prueba. Acordándome ya de esto, les voy a compartir el link de asistencia a webconferencias, ya que esto pues efectivamente es una webconferencia. Entonces, para que ustedes me colaboren diligenciando sus datos, ¿cierto? Ya saben, en el formulario que les voy a enviar, ahí dice periodo académico, ustedes deben elegir el periodo 803, ¿de acuerdo? Y la conferencia es la conferencia tarea cero. Pero el encargado aquí soy yo. Ya. Entonces, por el chat de esta conferencia, les dejo el link de la asistencia. Lo pueden, digamos, denle clic pero no se vayan a salir de acá, que mi intención es que sigan atendiendo la web. ¿Listo? Entonces, ahora quiero, entendiendo que la evaluación inicial es de presaberes, queremos saber sus conocimientos previos. El conocimiento más importante que nos interesa ahorita y que les va a servir es ser bueno en el cálculo de derivadas. ¿Sí? Ustedes deben poder derivar cualquier cosa porque en este curso prácticamente en todo ejercicio van a tener que derivar. Prácticamente todos los ejercicios hay un punto donde se les pide derivar. La derivada no es difícil, no sé si usted la recuerda. Pero entonces quiero hablarles de eso porque necesito que a ustedes les vaya bien pues en su primera evaluación, ¿no? Entonces, regla de derivadas. En esta tabla les va a empezar a aparecer las reglas de derivación. Entonces, estudiantes, supongamos cuando nosotros tenemos y igual la suma o la resta de dos funciones, su derivada, la derivada de la suma y la resta de dos funciones, es la derivada de la suma y de la resta de las funciones. Entonces, esto es digamos que, entre comillas, lenguaje técnico, pero así funciona, ¿de acuerdo? Pero voy a necesitar que ustedes me ayuden. Me gustaría que ustedes, ver qué tal están ustedes en este tema de ver cómo están en este tema de cálculo de derivas. La pregunta es, estudiante, ¿cuál es la regla de derivación de un producto? Cuando ustedes tienen la multiplicación de dos funciones, ¿cuál sería la regla para derivar un producto de dos funciones? ¿Cuáles dos funciones? La función f y la función g, ¿sí? Entonces, cómo ustedes derivan la derivada de dos funciones? La derivada, ¿cuál es la derivada del producto de dos funciones? Estudiantes, me gustaría me comentaran en el chat si recuerdan cómo era, de qué se trataba. También esto me sirve para saber ustedes cómo están en su curso anterior. Nada, estudiantes no recuerdan cómo se hacía la derivada de una multiplicación. El curso actualmente tiene 328 estudiantes y acá me parece que hay 28 estudiantes. Nos hacen falta 300 estudiantes en esta web. Pero pues, por ejemplo, si yo les hago esa pregunta, ustedes se dan cuenta de que no saben de qué les estoy hablando, deben ir al repositorio de recursos educativos. Ese repositorio de recursos educativos ya les debió haber llegado a sus correos. Entonces, para que lo repasen. Cuando nosotros tenemos la multiplicación de dos funciones, la derivada en este caso la derivada ya sería el primero, o sea, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función
por la derivada de la primera. ¿De acuerdo? Esto lo voy a arreglar para que se parezcan colores, para que se vea más dinámico. Entonces, eso hacemos cuando tenemos la multiplicación de dos funciones. Son reglas que ustedes deben conocer. Otra cosa que puede ocurrir, que ustedes tengan que hacer la derivada de un cociente, de una diferencia, de una división de funciones. Denme un segundo y ya les activo el micrófono por si necesitan. Creo que ya les acabo de... Ah, no, todavía no. Ya les acabo de activar el micrófono por si desean activarlo. Ahí lo importante es que si van a activar el micrófono, lo activan, contestan y vuelven a cerrar el micrófono, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería Profe, ¿me escucha? Sí, señor, ¿con quién hablo? Diego. Pues, bueno, mi nombre es Diego. Y no sé, en este tema de la derivada de un cociente, usted nos pide explicar cómo se hace, ¿no? Sí, que me recuerden cuál es la fórmula, por Listo. ejemplo. Listo, Listo. cuéntenme. Entonces, pues según lo que tengo aquí del anterior curso de cálculo diferencial, dice que para encontrar la derivada de un cociente, dado ahí, por ejemplo, y igual a f de x sobre g de x, la fórmula sería, espérenme un momentico, profe, listo. Entonces sería, derivada de f de x sería igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x sobre g de x a la 2. Muy bien, Diego, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo que y es igual a un cociente, entonces, y' es igual. Trazamos una línea de lo primero. Entonces, lo primero es el de abajo, la función de abajo, por la derivada del de arriba. Menos el de arriba por la derivada de abajo. Esto es lo mismo que Diego estaba comentándonos hace un segundo. ¿Sí? Sobre la función de abajo al cuadrado. Efectivamente, así es. Esa es la fórmula para derivar. Entonces, eso todos ustedes la deben tener presente, ¿de acuerdo? Siempre se hace así. Sí, o sea, ustedes, ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos bastante sencillos de derivadas, ¿listo? Ya saben, estudiantes, siempre que activen el micrófono, lo activan, hablan, lo cierran. Activan, hablan, lo cierran. ¿Listo? Gracias, Carlos. Bien, entonces, otra regla que es supremamente importante que lo van a encontrar a cada rato, en cada esquina en este curso es la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se deriva la regla de la cadena, estudiante? Pueden ser por el chat o ya que tiene micrófono, pues por el micrófono. Entonces, la regla de la cadena servía para derivar funciones compuestas. O sea, compuesta es f compuesto g, ¿sí? Cuando tenemos una función que es evaluada en otra función, ¿sí? Para desarrollar esta derivada, o sea, para desarrollar un producto, esta es la regla de derivación. Para derivar un cociente, esta es la regla de derivación. Las funciones compuestas también tenían una regla que se llamaba la regla de la cadena, que se utilizaba, pues, por supuesto, para hacer la derivada. Listo, Milton dice que si tienen que retirar no hay problema, esto está quedando grabado. Yo apenas en la grabación se las comparto a mis estudiantes y a los tutores y a los docentes para que ellos le repliquen esta información a ustedes. Entonces no se preocupen, que la grabación la van a tener para que la revisen, si quieren volverla a revisar o los que no estén asistiendo.
Entonces, ¿cómo se hacía la regla de la cadena? La regla de la cadena decía lo siguiente, que yo tengo una función compuesta, esa regla era para funciones compuestas, yo digo f y es igual a la derivada de la función externa evaluada en g de x, g de x no lo cambio, y esto lo multiplico por g' de x. ¿Listo? Por la derivada de la función interna. Esa es la regla de la cadena. ¿Listo? Eran las reglas de derivación que ustedes deben aprender a implementar. Algunos de ustedes tal vez están algo perdidos, pero esta notación matemática la debemos manejar. ¿Sí? Yo sé que ahorita que presento unos ejemplos dirán, ah, bueno, no era tan difícil, o ya me acordé, pero debemos manejar esto. Entonces, que para la tarea que les recomiendo, tener estas tablas de derivadas que les pueden ser útiles cuando vayan a derivar. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de la función seno? ¿Cuál es la derivada de la función coseno? ¿Cuál es la derivada de arcotangente? De logaritmo también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues, o sea, mi intención es que les vaya bien en esa primera evaluación. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer unos ejemplos de derivadas como para que ustedes retomen un poco el tema, ¿de acuerdo? Espérenme un segundo. Reviso acá. Después de la presentación. Aquí, listo. Entonces, tenemos la derivada. Vamos a hacer la derivada y esta notación es la que se utiliza. Entonces, si nosotros tenemos una función y igual a f de u, o sea, u es la variable, entonces su derivada es f' de u por du. Vamos a hacer un ejemplo de derivadas. Supongamos que ustedes tienen que derivar esa función. ¿Qué método utilizarían? ¿El método del cociente, del producto? ¿Cuál regla de derivación utilizarían? ¿O la regla de la cadena? Según esto, profe, es la regla de la cadena. Muy bien, efectivamente, la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque hay una función compuesta. Entonces, ustedes deben aprender a identificar cuándo hay una función compuesta. Cuando tenemos una función que está evaluada en otra función. ¿Sí? Entonces, E es la función externa, E a la X es la función externa, pero en vez de variable tiene otra función, que es la función X al cubo. ¿Sí? Es una función evaluada en otra. ¿Sí? Esta es la función f de x y está siendo evaluada en la función e. Entonces es una función compuesta. Entonces, a la función interna, en cálculo integral vamos a utilizar esta notación, por eso solo introduzco una vez. A la función que está dentro, ¿ven esta que está en rojo? A la función interna siempre la vamos a llamar u. Le ponemos ese nombrecito, es un nombre como para referenciar. U es igual a la función interna. Y lo que debemos hacer es, si u es igual a la función interna, lo que hacemos es derivar. De u es igual a 3x al cuadrado. Estudiantes, la derivada de x al cubo, x a la 3, es 3x al cuadrado. Ustedes toman este 3, lo bajan aquí y le restan al exponente, le restan 2. Eso siempre se hace. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros entonces acá? Entonces, según la regla de la cadena, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Derivamos la función externa, que es e. ¿Cuál es la derivada de la función e, estudiantes? ¿Cuál es la derivada de la función e a la x? Si yo les digo, estudiantes, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la derivada de la función e a la x. ¿Cuál sería la derivada de esa función? De e a la x. Ese es uno, profe, ¿no? 1e sobre x, 1e elevado a la x. No, 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 no. La derivada de la función e a la x, solo la derivada. Con estos estudiantes deben E a la X, profe. e a la x, exacto. Deben estudiantes repasar su curso de cálculo diferencial.
Porque la única función que su derivada es la misma función es e a la x. Si yo tengo e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. O sea, derivar la función e a la x no le hace nada, simplemente la deja intacta. Son cosas que ustedes deben dominar. Entonces, como acá dice que la regla de la cadena dice que ustedes deben, dice que ustedes deben, ¿qué? Dice que ustedes deben derivar la función externa, la derivada externa de e a la x, pues como es la misma e a la x, entonces le dejo la función quieta y la función interna la dejo quieta. Y la multiplico toda la expresión por la derivada de la función externa, de la derivada de la función interna, que es 3x al cuadrado. ¿Listo? Y así nos quedaría la derivada. Vamos a hacer otra. O bueno, no más que otra es, vamos a hacer una derivada algo compleja. Pues no compleja, esta realmente es bastante sencilla esta derivada. Supongamos que ustedes deben hacer esta derivada que me ven en pantalla. Entonces, tenemos la función y igual a coseno de 2x sobre e a la 2x. Puede que ustedes tal vez algunos digan, upa, esto se ve como difícil o no sé qué hacer. Por eso es importante que vean estos cursos que les comento de derivadas, porque ustedes van a necesitar desarrollar cosas como eso muy seguido. Tenemos esta función coseno de 2x sobre e a la 2x. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener presente que este es un cociente. Entonces, por ejemplo, en las tablas que yo les mostré hace un rato, ustedes dirían, ah, no, yo debo utilizar esta regla, la regla de cada esquina. Pero pues pueden hacer lo siguiente y se ahorran un problema, que es, cuando yo tengo algo abajo, con algo me refiero a lo que sea un número, una función, una constante, lo que sea, ustedes lo que pueden hacer es que lo pueden subir, ese está en el denominador, ustedes lo pueden subir al numerador y le cambian el signo al exponente. Entonces aquí e a la 2x sube a la parte de arriba a multiplicar a lo de arriba y le cambian el signo al exponente. Entonces queda e a la menos 2x. Este negativo sale de subir la función y pegársela aquí al ladito. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos que esto es una función, es un producto de dos funciones. La función roja y la función en verde. Yo soy muy en mis webconferencias de utilizar códigos de colores como para que ustedes no se sientan perdidos y al menos tengan el hilo de lo que les quiero explicar, en el sentido de que vamos a hacerle unas cosas a la función roja y le vamos a hacer otras cosas a la función verde. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la regla del cociente? Si yo tengo dos funciones multiplicadas, la regla dice que eso sí, la derivada es igual a la función quietica, la roja, ¿sí ven esta función que está en rojo? Uno la deja quietica en rojo. Y la multiplica por la derivada de la segunda función. La segunda función está en verde. Cuando yo les hable de primera función, la primera función me refiero a la roja, a coseno de x. Y cuando yo les hable de la segunda función, es pues la que está de segunda, que está de color verde. Entonces, y' es igual a f de x, o sea, a la función roja quietica, multiplicada por la derivada de la función verde. ¿Por qué la derivada de la función verde? Ustedes ven acá este apóstrofe, esta comilla que está acá. Cuando una función tenga una comilla, está hablándole de la derivada, no de la función, de la derivada. Entonces, tomamos la función quieta y la multiplicamos por la derivada de la verde. Y después, la función verde la dejamos quieta, quiere decir la segunda función sin derivar, y la multiplicamos por la derivada de la primera. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? El salto de este renglón a este renglón, lo único que he hecho es reemplazar lo que me dice la función. Fíjense en esto. Fíjense en esto. La primera función es la función que está en rojo, ¿cierto? Y la regla dice, la primera función déjela quieta. No le haga nada, déjela quietica. Entonces yo acá, y' es igual a la primera función,
La que está en rojo la dejo quieta. Pero aquí me pide multiplique esta primera función que está rojo por la derivada de la que está en verde. Entonces, esta, si ven que acá le tengo un chulito, quiere decir que esta que está en verde la tengo que derivar. La tengo que derivar. Y después me dice, ponga el signo, lo sumo. Entonces acá está el símbolo suma. Y después, ¿quién sigue? La segunda función, la función verde, la deja quietica, no le hace nada, no le cambia nada. Miren, aquí está la segunda función quietica. Tiene paréntesis, pero pues era como para que se notara más. Pero es la misma función, aquí no ha derivado. Y dice que le tengo que pegar con una multiplicación la primera función que está en rojo con la derivada. Entonces lo que hemos hecho de este renglón acá simplemente es reemplazar en la forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos coseno de x se queda quieto, pero la derivada de esta función es esta. Entonces, ahí que tenemos ¿qué regla debemos utilizar? La regla de la cadena. Como dijo, me parece que fue Diego, Carlos, que ahorita en el ejemplo anterior dijo que como es una función compuesta, utilizamos la regla de la cadena. Esta que está en verde, esta es la derivada que está en verde. Después dejamos la suma quieta y esta función la dejamos quieta. Ahora tenemos que derivar lo que está aquí en rojo. O sea, cuando ustedes vean un chulito acá, un apóstrofe, una comilla acá, quiere decir que debemos derivar. La derivada, entonces, esto indica, como tiene una comilla, quiere decir que la vamos a derivar por las reglas de derivación que ustedes aprendieron cuando vieron su curso de cálculo diferencial. La derivada de esta función es esto, menos 2 seno de x por 2x. Simplemente estamos siguiendo la regla de derivación. Y acá lo único que hacemos es organizar un poco para que esto se vea mejor. Lo único que hacemos es sacar este 2, que es una constante, lo sacamos acá. Este 2, que es una constante, lo sacamos acá. Y así queda nuestra función derivada. ¿Listo? Es más, podríamos factorizar. Es que se pueden factorizar varias cosas. Entonces se pueden factorizar y encontramos que este es el resultado de la derivada de la función. ¿Qué es lo que pasa? En este renglón de acá, la función ya fue derivada. Pero ¿qué van a ustedes encontrar cuando desarrollen su ejercicio de... su ejercicio en las evaluaciones? Que les van a poner a derivar esto y la opción correcta es esta. Porque esta simplemente está organizada. Aquí lo único que se hizo fue factorizar el 2 menos 2, la función e elevada a la menos 2x. Eso es lo que ustedes les van a preguntar. Entonces, esto es más o menos digamos que es un ejemplo como para que ustedes recuperen de su memoria este tema de derivación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer voy a indicarles de qué se tratan las preguntas que van a encontrar. Van a encontrar, por ejemplo, esta primera pregunta que dice, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado, 4 opciones de respuesta A, B, C y D. Solo una de estas opciones corresponde a la respuesta correcta. Es importante que ustedes lean el contexto. Entonces, el enunciado dice, al desarrollar la expresión algebraica, esa es la expresión, se obtiene alguna de estas. ¿Cuál creen estudiantes que es la respuesta de este ejercicio? En el chat, aquí, pues no digo que adivinen, no les estoy pidiendo que adivinen el chat, pero a partir de lo que ustedes saben, de lo que ustedes recuerdan, ¿cuál consideran que es la respuesta correcta? Por ejemplo, Katherine nos dice que la B. ¿Qué opinan ustedes, los demás estudiantes? O más importante que esto, ¿qué harían? ¿Ustedes qué sería lo que harían? ¿Qué sería lo que ustedes harían para ver? Otra vez, Sandra nos dice que la B, muy bien. Pues ya 2 personas dicen que es la B, entonces puede que sea así. La pregunta acá es, estudiantes, estas evaluaciones no son para adivinar, no son para decirle, yo creo que es la A. No, Tocaría hacer la operación. exactamente. Entonces, ¿qué operación se podría hacer ahí con eso que tenemos ahí? Entonces, por ejemplo, por decir algo,
Vamos aquí a utilizar la pluma. Tenemos esto. X menos Y multiplicado por X al cuadrado más X por Y más Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que les dice el ejercicio es desarrollar la expresión. Al desarrollar la expresión algebraica, se obtiene cuál de estas opciones. Entonces, ahí lo que ustedes deben hacer es, pues aquí hay una multiplicación. Aquí en medio de esto hay una multiplicación. Hay dos expresiones, o sea, hay dos paréntesis multiplicados. Aquí hay una multiplicación, estudiantes. Están multiplicando este paréntesis. Lo que hay en este paréntesis se va a multiplicar con lo que hay en este paréntesis. Entonces, ya saben, no es cuestión de adivinar, es cuestión de decir, bueno, pues, me siento y hago lo que me pide. ¿Cómo se multiplica eso, estudiantes? ¿Quién me dice cómo se multiplica eso que está ahí? ¿Cuál es el primer paso? Okay. Se multiplica X por todos los factores del otro lado. Exacto. 1 por 1. Exacto. Entonces, por ejemplo, uno coge, por ejemplo, aquí, X, el primero con el primero acá. Entonces, X por X al cuadrado, ¿cuánto nos da X por X al cuadrado? X al cubo. X al cubo, muy bien. Ya multiplicamos X por X al cubo. Después tomamos el otro X y lo multiplicamos por toda esta expresión. X multiplicado por X por Y, ¿cuánto nos da eso? X al cuadrado Y. Muy bien, ¿con qué signo? De hecho, a mí me dio la C. Positivo, ¿cierto? La respuesta correcta dice aquí, mira, hay unos estudiantes que me están apoyando, que dicen que es la C. Vamos a averiguarlo, ¿no? Entonces, X por X por Y nos da X al cuadrado por Y. Después la X por Y al cuadrado. Entonces esto es positivo. Entonces X por Y al cuadrado me quedaría X por Y al cuadrado. ¿Cierto? Como ya hemos multiplicado el primer elemento acá, el primer monomio, digamos, del primer paréntesis, con todos los elementos, con todos los monomios del segundo paréntesis, ahora tomamos el Y. Ahora entonces, Y por X al cuadrado. ¿Cuánto nos da Y por X al cuadrado? Primero queda negativo, ¿no? Entonces me quedaría X al cuadrado Y. Entonces, X al cuadrado Y. Después, otra vez tomamos este Y y lo multiplicamos por X por Y. Entonces nos queda eso negativo de nuevo. Queda X por Y al cuadrado. Hay algunos de ustedes que noto que ya entienden de qué se trata o qué es lo que deben hacer. Pero estudiantes, si alguno de ustedes no entiende lo que estoy haciendo o no sabe qué está pasando, entonces en ese caso es importante que deben estudiar algo de aritmética. Esto es de álgebra, digo. De álgebra. El álgebra de valor, ustedes prácticamente para que les vaya muy bien este curso, prácticamente yo podría abrir el álgebra en cualquier página y ustedes deberían estar en la capacidad de desarrollar cualquier ejercicio. Entonces, y por y al cuadrado me da menos y a la 3. Y ya con eso lo que hacemos es, nos damos cuenta, utilicemos el verde, que por ejemplo, este de acá, este x al cuadrado por y, acá está positivo y acá tenemos x al cuadrado por y, pero en negativo. Quiere decir que este se cancela con este. Después tenemos x por y al cuadrado positivo y x por y al cuadrado negativo. Mírenlo. X por y al cuadrado positivo y x por y al cuadrado negativo. Entonces quiere decir que esos se cancelan esos dos. Y nos queda, la respuesta es x a la 3 menos y a la 3.
Entonces, efectivamente, los estudiantes que dijeron la C justamente tenían razón y es la C. Pero para desarrollar estos ejercicios y que les vaya muy bien en la prueba nacional, es importante hacer el ejercicio, no adivinen. Bueno, adivinando puede que le den a la respuesta correcta, pero la probabilidad es muy baja. Y la idea de esto es medirlos, ver qué tal están ustedes para empezar en este curso de cálculo integral. ¿De acuerdo? Ahí está la explicación. Este ejercicio, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué harían ahí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y más importante que la respuesta correcta es ¿qué harían? ¿Cómo desarrollarían eso? ¿De qué se basarían? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Una división, dice Ronnie, puede ser. Aquí el concepto que sería más efectivo para desarrollar ese ejercicio Se subiría el denominador al numerador con signo contrario, ¿no, profe? podría ser, pero sería algo complejo porque le quedaría algo así. X a la 3 más Y a la 3. Esto es lo de arriba, ¿no? Factor Profe, de X, un segundo, más Y, pero todo esto con un -1. Entonces, ahí no se podría, por ejemplo, hacer esa multiplicación que hicimos ahorita por este factor a la -1. Entonces, Realmente no. no, sí, eso no profe, lo llevaría a ningún lado. Cuénteme. Sí, Diego, creo que es. factorizar el binomio de arriba para poder eliminar ese x más y de abajo podría ser. ¿Cómo lo factorizaría? El concepto de factorización es volver una expresión que esté en suma se resta al volverlo multiplicación. Eso es o sea, verlo en forma de factores y los factores se conectan por multiplicación. Así que Diego tiene en parte razón. Pero aquí el concepto fundamental o la frase que soluciona este ejercicio es algo que se llama productos notables, que eso está en el álgebra. Ustedes buscan por ejemplo, buscamos aquí, productos, productos notables. Productos notables. Vamos a imágenes y veamos qué productos notables hay, a ver si tal vez hay una tabla que nos puede servir. Tal vez esta, por ejemplo. Pero no, a ver si esta abre grande. O si hay una tabla más. No, esto se me fue bien. Ejemplo esto, mire. Y este por qué no se deja ver grande. Pero no, a ver si lo puedo. Abrir en una pestaña nueva. Y abrir imagen en una pestaña nueva. ¿Y le dio la que era? Sí, abrir imagen en una pestaña nueva. Esta es por ejemplo, esto se llama productos notables. Entonces buscamos nuestro ejercicio. ¿Dónde está? Está en la presentación. Anoten en un papel o bueno en su mente. X al cubo más Y al cubo. Busquen acá si existe eso. X al cubo más Y al cubo. Carajo. Digo, recorcholis, no, no hay. ¿O sí? No, entonces necesitamos otra tabla de productos notables. Busquemos más opciones, a ver si hay un producto notable que no sé. Aquí sí Profe, hay. una pregunta. Sí, señor. Le iba a decir justamente si esto era un cubo de un binomio, como hasta ahí en la parte final. Mírenlo, acá está. Entonces, ¿qué encuentran acá en los productos notables? Dice, ¿qué es en nuestro ejercicio? X al cubo más Y al cubo. Entonces, estos son los productos notables. Entonces, quiere decir, estos son igualdades. ¿Sí?
Entonces, la respuesta, o sea, lo que podemos reemplazar esa parte de arriba, profe, ¿y cómo identifico si el ejercicio es un producto notable? Frank pregunta, profe, ¿cómo identifico si el ejercicio es un producto notable? Pues Frank, eso se identifica a partir de pues, mucho estudio, de que uno recuerde algunas cosas del colegio o que en el cálculo pasado ustedes hayan hecho varios ejercicios y hayan dicho, yo sé, por ejemplo, que existen estas identidades, esto también se puede llamar identidades. Por ejemplo, si ustedes llegan a encontrar, a partir de lo que han trabajado en matemáticas, llegan a encontrar, por ejemplo, la 3. Muchas veces esta regularmente aparece, la diferencia de dos cuadrados. Entonces ya sé que la diferencia de dos cuadrados es igual a, a la suma y la resta, al producto de la suma y de la resta de cada uno de estos, de las bases de estos cuadrados. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b multiplicado por a menos b. Pero entonces uno cómo lo identifica a partir del dominio que uno tenga de las matemáticas. No les puedo asegurar o decirles, no, no, es que siempre hacer un producto notable, no. O sea, lo que va a pasar es que a veces sí será, otras veces, porque ahí los ejercicios lo que buscan, este tipo de ejercicio es un ejemplo de un ejercicio. Lo que busca es ver cómo ustedes y que ustedes mismos se den cuenta qué tal están en matemática. Entonces, por ejemplo, este producto notable queda así. Según la imagen que yo les mostré ahorita, que les decía como que esto, ¿sí? Miren, tenemos la suma de cubos, entonces eso es igual, la suma de cubos es igual a la suma de las dos bases y esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, ¿cómo desarrollé este ejercicio? ¿Cómo desarrollé el anterior? A partir del entendimiento que uno tiene de cómo se hacen operaciones algebraicas. Entonces, en la anterior yo dije, cierto que en la anterior eh, sé cómo multiplicar dos paréntesis donde hay polinomios. Entonces, yo sé multiplicar polinomios, eso está en el álgebra, entonces, pues, uno dice ahí, en ese caso, muy fácil, yo sé multiplicar polinomios, entonces simplemente hago la multiplicación de polinomios, cancelo lo que se deje cancelar y encuentro que los únicos que quedaron fueron estos dos. En este nuevo ejercicio, ¿cuál es? Mi entendimiento del álgebra del cálculo me dice, y acá esto de arriba se le puede hacer algo. Por ejemplo, no es necesario que uno se acuerde, por ejemplo, que se acuerde uno netamente, esta es la regla, esta se llama diferencia de cuadrados. Entonces, no, pero que ustedes digan, al menos ustedes digan, bueno, aquí hay x a la 3 más y a la 3. Esto tal vez se le pueda hacer algo, esto que está aquí arriba, tal vez yo le pueda hacer algo. ¿Qué será? Bueno, esto, había algo que era un tema para unas identidades algebraicas, algo de productos notables. Venga, buscamos. Bueno, en realidad no es venga, buscamos. La ideal es que ustedes ya lo sepan y se lo prendan en memoria, pero no les voy a... Es el ideal, pero si no, pues entonces para que ustedes sepan para dónde va la situación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que efectivamente aplica la identidad y resulta que conciencialmente este se cancela con este y nos queda la respuesta correcta. ¿Cuál es, estudiantes? X al cuadrado menos la C. Entonces ustedes dicen, qué bien, entonces la respuesta correcta es la C. O sea, procuren no adivinar, procuren, a veces uno entra, a veces uno entra a estas evaluaciones y se da cuenta que los estudiantes desarrollaron la evaluación en 2 minutos. Y uno dice, pero ¿cómo hicieron para desarrollar una evaluación virtual en 2 minutos? Eso quiere decir que lo único que hicieron fue, yo creo que es como tal, por ahí es la D. Siguiente pregunta, la A, cierto que no he puesto la A, entonces pongamos la A. Y siguiente pregunta, pues vamos a ponerla, sí, entonces ese no es el ideal. El ideal es que ustedes, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que no supieron desarrollar ninguno de los puntos de la prueba inicial, entonces pues deben ponerse a estudiar, ¿no? Acá hay una buena. Otro ejemplo de lo que le podría salir a ustedes en la evaluación pre-saberes. Una derivada. ¿Cómo harían ustedes esa derivada? ¿Qué se les ocurre ahí? Profe,
Ahí, digamos, Sí, la señor. primera idea sería aplicar la derivada de un cociente, pero en un lado, pues, como la derivada de 8 es cero, uno de los lados se anularía y ahí procedería a terminar de hacer todo. O sea, pues aplicando la regla de derivación, que sería derivada de un cociente, ¿no? Pienso yo. Mm, Bien, algo. Sí, sí, justamente podría hacerse eso. Ahora, la regla del cociente se utiliza cuando abajo hay una función, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Aquí abajo no hay ninguna función. El 8 no es una función, es una constante. Entonces, esto realmente, y realmente se ve es así. Es un octavo. Podríamos escribirlo de esta manera, ¿no? Un octavo multiplicado, que esto es una multiplicación, por e elevado a la 4x al cuadrado, me disculpo en el pulso, más 1, ¿sí? Esto es a lo que está elevado la función de arriba. O sea, es el exponente de todo lo que está aquí. Entonces, no, realmente no se haría el, ¿el qué? La regla del cociente, porque deben haber dos funciones y las funciones tienen una función, bueno, que se podría hacer la función constante. 8 sería la función constante y seguramente si uno aplica la fórmula justamente vuelve a uno a que ese 8 no afecta y efectivamente lo que dice Diego, efectivamente ese 8 va a cancelar un factor de ahí. Pero no, porque digamos aquí en el denominador quedaría 8 al cuadrado. Digamos que en este caso lo que se haría es simplemente entender que este 8 es un número y se saca de acá. Entonces tendrán ustedes que derivar esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? Y por ejemplo, ese tipo de cosas también son importantes. Entender que ese 8 eh, no es una función con variable x. Entonces, ¿cuál sería la derivada ahí de esto? Entonces, ¿qué regla se utilizaría? Entonces, mucho cuidado entonces, estudiantes, con el tema de la regla de la cadena, ¿no? Entonces, la derivada de eso sería y' es igual, vamos a hacerla completa de una vez, a un octavo entonces la regla de la cadena dice que la función externa, vamos a hacerla, no, ya que ya colores no alcanzo, bueno, sí. La función externa la dejamos quieta, o sea, la función e factor y la función interna la dejamos quietica. 4x al cuadrado más 1, rojo acá, multiplicado por la derivada de la función interna, que en este caso vamos a ponerla en verde también. ¿Cuál es la derivada de 4x al cuadrado, estudiantes? De esto que está acá, 4x al cuadrado, lo que está dentro del paréntesis. Ni siquiera el más 1, 4x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 8x. Sí, 8x, como dice el compañero. ¿Escuchan, estudiantes? ¿Quieres? ¿Estudiantes me escuchan? Aló. Sí, profe, lo escuchamos. Sí, sí, Ah, yo listo. escucho. Ah, listo, Eh, es que me entró una llamada y los audífonos a veces, cuando entra una llamada, los audífonos se me desconectan del equipo, del computador y se conectan es al celular y me quedo sin audio.
Bien. Sí, es 8x como decía un compañero anteriormente. Ah, sí, sí, dijeron. Exacto, 8x. ¿Por qué? Porque bajamos el 2 y lo multiplicamos por el 4. 4 por 2, 8. Y a la x le restamos 1, entonces esto queda 8. Esto se ve súper feo cuando lo estoy escribiendo. Es más, creo que aquí en la misma diapositiva, en la misma diapositiva, en la misma diapositiva está la solución del ejercicio. Aquí está mejor porque no he terminado. Entonces hagámoslo acá. Vamos a ir a la pluma. Bueno, entonces multiplicado por 8x. Muy bien al estudiante que dijo 8x. De x. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que me quedó muy desordenado. No se ve nada bien lo que... Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este 8 está en el numerador. Y este 8 está en el denominador. Entonces, queda y' igual a e a la 4x al cuadrado más 1. Y cierro. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí, estudiantes? De esas opciones. ¿Me escuchan? Y' es igual a x por e elevado a la 4x al cuadrado más 1. Entonces, la respuesta sería la C, muy bien, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos ejercicios son de derivar. Varios de los ejercicios son de derivar. Entonces, estudiantes, para que lo tengan presente y les vaya bien. Ahí yo creo, o sea, este curso no es de cálculo diferencial, es de cálculo integral, pero sí les pido revisar, estudiar estos temas y tal vez pueden apoyarse, por ejemplo, de GeoGebra. En su cálculo diferencial, cuando ustedes vieron cálculo diferencial, ¿utilizaron GeoGebra? ¿Utilizaron GeoGebra? Sí, profe. Sí. Sí, tutor. Exacto, exacto. GeoGebra les permite a ustedes derivar. Entonces, pues, repasen cómo se hacían las derivadas y pueden utilizar, o sea, si aprendieron a derivar con GeoGebra utilizando ese software, yo no veo problema que ya que estamos en cálculo integral, no utilicen lo aprendido. Entonces, en la prueba nacional, lo que yo les recomendaría es repasen cómo era que se derivaba en GeoGebra y eso les puede ayudar. ¿Listo, estudiantes? Ya hoy, ya esto pues sería todo por esta conferencia. Entonces no sé si alguno de ustedes tenga preguntas, dudas, inquietudes. La grabación yo creo que ya la pongo a descargar y se las envío mañana. Les estaré enviando la grabación para que mañana les estaré enviando la grabación para los compañeros que no asistieron, si alguno lo quiera repetir. Listo, estudiantes. Entonces no sé si alguien tenga alguna otra inquietud. La conferencia de la siguiente conferencia la voy a hacer yo creo que el martes de la semana que viene. Estos periodos intersemestrales son de cada actividad dura 2 semanas, entonces de una vez en la primera semana y en los primeros días les hago esa web, cosa que ya tengan de qué se trata el curso y de qué se trata la derivada, digo, la integral y demás. Entonces, estudiantes, pues es un placer conocerlos, ya saben, no vayan a ir a la web. La primera actividad tiene 2 intentos, o sea, ustedes utilizan los 2 intentos, no importa cómo les vaya, utilizan los dos porque el sistema va a tomar como nota para ustedes, la mejor de las 2 evaluaciones. ¿Listo? Karim, álgebra y derivadas, tal vez les salga una que otra de trigonometría y de funciones, porque eso es lo que necesitamos para este curso. Bueno, estudiantes, no siento más, un placer conocerlos, que estén muy bien.
Hasta luego, feliz tarde y que les vaya muy bien en esa primera evaluación. No lo vayan a dejar para el domingo, preséntenla antes porque el sistema colapsa cuando hay mucha gente. Ok, Que estén gracias, muy bien profe. estudiando. Feliz Yo tarde. tengo la grabación. Feliz tarde para todos.